¿Alguien más se quiere integrar? Adelante. Ok, bien, pues bienvenidos, bienvenidas a este último webinar que estamos haciendo en el año y desde luego, el seguro, pues dejarles en este cierre una pequeña guía, porque muchas veces creo que nos vamos preguntando, ¿no? ¿Qué se viene para el siguiente año? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué se busca? Si este año a lo mejor sí estuvo complicado. Vamos a ver algunas cosas que van a estar de acuerdo a esas tendencias y si tienen alguna pregunta, desde luego que ustedes la puedan también hacer. Em, sí estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. eh, para ir disipando algunas dudas que puedan tener y desde luego, pues a lo largo de esto ir también comentando. Bueno, pues lo preparé como una mini guía, ¿no? ¿Qué están buscando las empresas? ¿Qué buscan las empresas para este 2026? Y cómo empezar a trabajar con las oportunidades. Y bueno, como a lo largo del año, muchos de ustedes también me han visto, hemos trabajado mucho sobre diversos temas en la cuestión de empleabilidad. Para mí lo más importante también radica en que creo que no hay tan grandes cambios, sin embargo, sí hay algunos que es muy importante que creo que si al final no empezamos a aplicar, pues empezamos a aplicar, porque van a tomar mucha más fuerza, ¿no? Entonces, también para entender cómo es el mercado actual, porque creo que en este último trimestre, pues hemos hecho eh, o hemos visto nosotros en la agencia, como ustedes saben, trabajamos también con empresas dentro de la agencia de reclutamiento. Y bueno, pues lo primero es el escenario en el 2026 y eso es algo que debemos saber, tres puntos importantes sobre lo que las empresas van a estar o cómo se va a estar moviendo. Y tiene que ver mucho con el cuidado, ¿no? Las contrataciones con lupa. Las empresas van a empezar a ser más cuidadosas traído a todos esos cambios también en todos los tratados comerciales, no nada más con el Temec. Y desde luego, como ustedes han visto, también la parte de los cambios en las cuestiones de horas de trabajo, que al final eso también termina impactando con situaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero dejando a un lado eso, sí es bien cierto que nosotros en el último trimestre y también tomando un poco de ese muestreo que tenemos respecto a nuestros clientes, la gran mayoría de ellos habían estado siendo un poco más cuidadosos al estar contratando personal. Y eso sí lo estuvimos viendo. Tiene mucho que ver con a quién contrato, qué personas realmente son capaces de poder desarrollar el puesto, la posición, que sean personas que a lo mejor no se vayan tan rápido y eso desde luego tiene que ver con el segundo punto. Y a lo que me refiero también contrataciones con lupa es que creo que este año estuvimos viendo mucha lentitud en los procesos. Es decir, una de las mayores dudas que yo tenía de parte de nuestros alumnos, de los, incluso gente que me escribía por individual, hablaban mucho de, oye, es normal que se tarden tanto, oye, es normal que esto, y sí, en comparación del 2024, que los procesos sean más rápidos, este año se empezaron a adelantar y justo empezamos también a que el siguiente año una de esas tendencias tiene que ver con que se va a empezar a también a tardar más las contrataciones. Y esto tiene que ver con verificación de información. Y yo una cosa que he visto mucho tiene que ver con la parte de la tecnología, siempre va de la mano con esto. Que me topé mucho durante este año. Mucha información si no bien decirlo falsa, ¿no? De repente era información como muy inflada por parte de los candidatos. Y entonces las empresas también detienen los procesos para poder confirmar. Una de las cosas también o de las grandes preguntas que tenían muchas de las personas, tenía que ver con, oye, ¿realmente revisan la información? ¿Realmente verifican lo que nos están solicitando? Y la información muchas veces avanza lento. ¿Y a qué me refiero? Que tiene mucho que ver también con
la verificación de la información que nos están dando. Si bien para nosotros es muy importante como empresas contratar buenos candidatos, también nos interesa que los candidatos que se tienen en las empresas, pues sean candidatos honestos y que realmente hayan logrado o hayan hecho lo que nos dicen. Porque hoy con la inteligencia artificial, y mismo que yo también les enseño, tiene mucho que ver con cómo exagerar demasiado muchas veces la información que ponemos o poner cosas así como muy rimbombantes para que puedan generar más atención, pero al momento de demostrarlo en las entrevistas o incluso ya laborando, se vuelve complejo. Entonces, por eso es que se va a empezar a tardar un poco más los procesos. Además, también de esos procesos que, pues legalmente de repente nos impiden, por ejemplo, el acceso a la información. No todas las empresas comparten hoy día tan rápido la información de los candidatos. Antes era muy sencillo, se hacía una llamada y confirmábamos la información de los candidatos con una llamada. Y era de alguna manera un poco más fiable. ¿Qué nos hemos topado? Si ustedes se han dado cuenta también desde hace ya algún tiempo, muchos números celulares, muchos números celulares, se dejaron los números locales, aunque sean empresas, si son microempresas, pues de repente es como, pues es que no tenía teléfono la empresa, o mejor te doy el celular del jefe directo, y de repente termina siendo un amigo que te echa la mano y que te dice, sí, yo digo que trabajaste y bien. Entonces, se vuelve un poco menos creíble toda la información y es por eso que se está trabajando mucho en poder corroborar información de los candidatos. Porque si ustedes también lo han notado y lo he estado manejando yo también con la información el año pasado, bueno, todo este año fue esa rotación tan fácil que se tenía en los trabajos. Como una de estas tendencias que se están moviendo, se está buscando nuevamente regresar a esa permanencia. Es decir, ya no está tan bien visto estar saltando de trabajo cada vez más. Aunque desde luego las tecnologías nos están ayudando de alguna manera a poder movernos más rápido. Yo siempre he dicho, creo que de repente empezamos a regresar, ¿no? A viejas prácticas que no nos ayudan mucho, como la parte del teletrabajo, que ya estamos muchas de las empresas siguen aferrándose al trabajo en muchas de ellas, que no es necesario, a la parte presencial y no online. Entonces, tiene mucho que ver también con el uso y el abuso de esto. Pero esa gran permanencia, es ahora se está valorando mucho la estabilidad. Y justo hace un par de meses, sí tuvimos un par de clientes que justo se aferraban mucho a esto, ¿no? Por lo menos un año, por lo menos un año, por lo menos un año, y se estaban esperando a personas que por lo menos permanecieran en una estabilidad de promedio de un año, año y medio en sus empleos. Y es que aunque las empresas de repente sí están dispuestas como a decir, ok, cubro esta posición, pero por lo menos que esté un año o 2 años conmigo en lo que se desarrolla y sabemos que se puede ir, pues bueno, se está valorando que estas personas estén. Por eso es importante, no necesariamente porque tengo alumnos que a veces saltan mucho de empleos y a veces lo entendemos en la cuestión de ir creciendo de manera profesional, pero sí estar dando tantos saltos empieza a descartar demasiado a las personas y muy rápido. Entonces, una de las cosas que se ven como escenario para este 2026. Y hay oportunidades, desde luego, que se ven como oportunidades de oro y no hay que dejarlo fuera. Y eso es importante. Se viene el mundial. Finalmente, muchas personas dice que en el mundial generará más de 40,000 empleos en turismo, transporte y servicios. Y un montón de cosas y oportunidades que se pueden dar, que se pueden aprovechar. Yo siempre he manejado la idea y les he transmitido que este tipo de oportunidades te pueden dar también un salto hacia un empleo más grande. Entonces, no es aprovechar esas oportunidades que se pueden dar en todos los ámbitos. Claro, desde luego aquí habla en turismo, transporte y servicios. Sin embargo, pues sabemos que también es una cadena que no nada más queda ahí y es pasajera. Es como muchas veces en las temporadas de diciembre. Se empieza a trabajar sobre este tipo de temporalidades, pero hay mucha gente que empieza a cambiarse de empleo. Y en diciembre, justo en la mañana, les voy a platicar un poco más de esa experiencia que tuve en la mañana.
entró a un webinar también que hablaba mucho sobre empleabilidad, pero los comentarios que hacían las personas que buscan empleo con esta chica que dio la plática, porque al final también hay que aprender de los demás, decía mucho que, bueno, escribí muchos comentarios que justo en diciembre o en estas fechas, muchos de ellos dejaron su trabajo y es una tendencia que siempre sucede, ¿no? Yo siempre digo, lo decimos a veces de broma, ¿no? Están esperando que les paguen el aguinaldo para poderse mover y tomar como la última semana, 2 últimas semanas del mes para ir buscando como vacaciones. Es algo que siempre he visto que sucede. Entonces, pues todas las oportunidades que se puedan dar, hay que aprovecharlas para poder también brincar, ¿no? Y se pueden estar abriendo, pues desde luego, vacantes con nuevos esquemas comerciales que se empiezan a trabajar. Ahora, algo importante también es que van a empezar a adoptar las empresas eh, en cuestión de reclutamiento. ¿Qué nos vamos a empezar a enfrentar como candidatos en los procesos? Si bien los años anteriores en la búsqueda de empleo hablábamos de inteligencia artificial, básicamente en la parte de los ATS, que es mucho de lo que preocupa, cada vez más se están poniendo mucho más filtros inteligentes. Es decir, hay cantidad enorme de softwares y de precios y de accesibilidades para las empresas que para este 2026 empiezan a aperturarse mucho más para abarcar el mercado. Yo les decía, muchas o la gran mayoría de las empresas no cuenta con sistemas inteligentes para hacer la búsqueda de empleo. Sin embargo, o hacer estos filtros de manera automática porque no siempre son tan baratos. Sin embargo, una de las cosas que se busca también es ir acercando estas tecnologías y cada vez hacerlo más sencillo para llegar más a estas empresas y que se tengan esos filtros. Acuérdense que em, normalmente yo les he platicado que una vacante puede tener hasta 250 personas. Cuando hablamos de 250 candidaturas, no quiere decir que todas van a pasar o que todos los currículums van a ser leídos, porque no son leídos. Yo he tenido vacantes de hasta 500 postulantes y la verdad es que es mucho. Y la realidad radica en que si una empresa mediana, chica, o incluso muchos personas a nivel eh, profesional independiente también buscan, porque tengo muchos clientes así, pues adoptan este tipo de filtros. ¿Cómo selecciono? ¿Cómo elijo 500 personas? Porque está estimado que solo el 2% avanzan a la siguiente etapa. Imagínense, solo el 2% de los currículums que llegan. Y entonces eso se vuelve también una cuestión interesante y saber cómo van a trabajar estos. Una de las cosas que yo siempre les he mencionado y que me gusta mucho compartirles es, si sabemos nosotros cómo se trabaja desde atrás, pues entonces vamos a empezar a poder, de alguna manera, poder eh, combatir al enemigo, si así le queremos llamar, porque una de las cosas es, si yo sé cómo funciona el juego, pues sé jugarlo. Entonces me va a costar menos trabajo y eso es una cuestión que no va a cambiar. Mientras yo sepa cómo son las reglas y cómo se va a venir esto, pues también tengo manera de jugarlo mejor. Pero si también lo desconozco al 100 va a ser complicado. También eso es importante. Entonces, estos filtros inteligentes cada vez van a ayudar a, desde luego, hacer más productivas a las personas a través de toda la tecnología que se va a empezar a implementar para el siguiente año. Porque ustedes lo han visto, eh, incluso nuestro amigo Ed, que nos acompaña, es bien interesante ver cómo las empresas, ¿no? O cómo de repente cada mes, cada 15 días, te dicen, ya la inteligencia que está súper poderosa es tal y de repente está Gemini, y de repente no, que Copilot, y de repente no, que ChatGPT con su nuevo modelo. Y entonces una guerra encarnizada con todo esto, pues también pasa lo mismo del lado del desarrollo de software y de toda esta optimización, que esa palabra está escuchando todo el tiempo el siguiente año. Optimización de estos procesos, hacerlos más rápidos, no que desplace gente, sino que la gente lo sepa utilizar. Y dentro de esto, algo que creo que sí eh, deben de tomar mucho en cuenta es que estos mismos filtros y muchos de ellos que son como los más, un poquito los más avanzados, pero se espera
que entren otro tipo de software con videoentrevistas. Y estas videoentrevistas son capaces de leer tus microgestos, si estás nervioso con la voz, qué tan rápido contestaste y a veces cosas que se le pueden ir al ojo humano. Estamos hablando muchas veces de, qué súper moderno es esto. Pues no, realmente no, si un humano lo puede hacer, esto lo automatiza. Y entonces debemos acostumbrarnos, es algo que dentro de mis webinars y todas las clases que han tomado y mis programas siempre les digo, acostúmbrense a tener videoentrevistas, grábense, véanse cómo reaccionan frente a la cámara, porque si de por sí con una persona nos ponemos nervioso, y eso que es una persona, y lo vemos familiar, imagínense con una IA que sí parece persona, pero de repente nos intimida un poco más, porque aunque sabes que le estás hablando a un software, pues no deja de ser medio extraño hacerlo de esa manera. Y son entrevistas que mis alumnos han pasado muchas veces que te dicen, no, pues duró 5 minutos, duró 3 minutos, me hicieron 3 preguntas, me hicieron 5 preguntas, pero muchas veces el qué tan rápido las contestas, qué tan seguro, captan un montón de cosas estas videoentrevistas y por qué también, si algo también va a ver mucho en tendencia, tiene que ver con las entrevistas remoto que se empezó a trabajar sobre, tráete entrevistas a las personas y hay que verlas así, pero se va a hablar mucho de eso, no en filtros al principio, sino ya en filtros finales, después de haber pasado todo esto a través de automatización, pues entonces ahora sí vale la pena que venga la persona y lo hacemos en presencial. Entonces vamos a estar trabajando también mucho sobre eso. Y otra cuestión importante tiene que ver con adiós a los diplomas. Es decir, y cuando hablamos de diplomas, me refiero mucho a el hecho de, si bien es importante una carrera, si bien es una base, desde luego, cada vez va a contar más las habilidades que tenga una persona independientemente de los títulos. Y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Una de las cosas interesantes que yo he visto es que yo he tenido clientes de todas las universidades. Todas son buenas en la medida en que el alumno las aproveche, desde luego. Porque salir de cualquier universidad, la que tú quieras, tampoco te da una posición o un puesto seguro o por haberlo hecho pasar ciertas entrevistas o ciertos filtros. Y entonces, una de las cosas que va a incrementarse respecto a cómo elegimos a las personas tiene que ver con las habilidades que tenga y que desarrolle y que demuestre en las entrevistas. Y independientemente de si tiene 200 capacitaciones, si viene de tales escuelas, si tiene también tantos años de experiencia, porque algo que noté el año pasado, bueno, en este año, ya me voy yo en el otro año, pues estamos a días, pero algo que noté mucho es que muchos de nosotros ponemos o solemos poner 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, y en el currículum, pues sí lo vamos como presumiendo. Sin embargo, yo les he dicho, sí suena bonito, sí te respaldan, pero ustedes pónganse a pensar, hace 20 años se trabajaba sobre lo mismo de hoy día. No. Una de las cosas que se valora mucho y que tiene que ver con lo que ustedes puedan empezar a aprender es la actualización de todo eso. Cuando trabajamos en los currículums, me doy cuenta que muchos ponen una capacitación de 1990, por ejemplo, que tuvieron. Lo que se vio en 1990 no es lo mismo que se ve ahorita. Muchas cosas han cambiado y eso, pues desde luego, no nos pone actualizados. Entonces, algo interesante es que tienen que trabajar mucho sobre esta parte de las habilidades, desarrollar otro tipo de habilidades, porque muchas veces nos quedamos estancados en lo que ya conocemos y en lo que ya sabemos. Y pueden pasar, yo siempre se los digo, hay personas que están ahí 2, 3 años, 5 años, 6 años, pero no actualizan el conocimiento porque se sigue haciendo de una sola manera en la empresa en la que están. Y eso nos da una ceguera muy grande, porque cuando salimos, ¿no? Y eso, véanlo, por ejemplo, lo platicaba yo con mi esposa en estos días. Muchas personas que vienen de empresas chicas, pues a veces la contabilidad, por ejemplo, ella es contadora, la trabajan en Excel. Y entonces la gente está muy acostumbrada y manejan Excel y está perfecto. Pero cuando quieren dar el brinco a otra empresa y ganar más, pues los sistemas que se utilizan en la parte contable, pues una de ellas principalmente es CompaKey.
y las personas cuando brincan y les dicen, ah, tienes que saber manejar compa aquí, no lo saben. Pero una de las justificaciones es, ah, pues es que en la empresa donde estaba no se manejaba. Que no se manejara no quiere decir que no tengas la obligación como profesional, como profesionista, ¿no? De actualizarte y saber qué se puede utilizar en tu campo y aprender a usarlo. Y eso es, pues yo creo que una de las cosas que más va a estar valorando. La empresa no te va a capacitar cuando sales en este tipo de tecnologías porque no te va a decir nunca, oye, mira, y cuando salgas de trabajar o cuando salgas de la empresa o ya que te fuiste, pues estudiate esto porque pues si quieres ir a una empresa que tenga más tecnología y esto y no la sabes usar, va a ser complicado. Siempre hay alguien que te puede ayudar o que te puede enseñar o que lo puedes aprender. A ver, para que no sea solo yo. Dice, ¿tú nos recomiendas, por ejemplo, actualizarlos con estos cursos rápidos que puedes encontrar en plataformas como Coursera o algo así? Sí, sí, solo que muchas veces, ojo, con los cursos ya grabados, porque muchas veces, aunque tú los tomes, pueden tener información anterior. Solo hay que asegurarnos que la información que vayamos a tomar en los cursos, pues sea información actual. O sea, creo que tampoco cambia demasiado, ¿no? Y eso lo hemos notado, que hay dos, tres cosas que pasan, pero siempre estén actualizados. Si ustedes saben, es como las actualizaciones de los teléfonos. Siempre estamos aquí porque nos llega una notificación y nos está nuestro teléfono todo el tiempo diciendo que hay que actualizar, pero nosotros somos los responsables de estarnos actualizando todo el tiempo y saber qué cosa nueva salió, qué tendencias están, qué va a suceder más adelante en nuestro ámbito. Y eso es responsabilidad, desde luego, de nosotros, pero siempre estarse actualizando es importante. ¿Sabes si hay cursos recientes en LinkedIn gratis? No lo sé, realmente yo no me capacito mucho en LinkedIn, eh, porque una vez entré y la verdad es que sí están como muy desactualizados, y me refiero a lo que tienen, pero no he entrado recientemente. Pero pues habrá que ver en su ámbito qué es lo que pueden hacer. Incluso yo creo que la mayor actualización que pueden encontrar, porque luego normalmente esos cursos los van cambiando cada año o cada cierto tiempo y ahí los vas a encontrar. Yo me he metido a algunos cursos, fue a principios del año, y la verdad es que iban medio desfasados. Es una buena fuente para aquellos tal vez que no estén o que no estén familiarizados de primera instancia, pero no quiere decir que sean malos, simplemente es, depende también la actualización que necesitemos. Pero todo vale, todo, y no por ser gratis son malos, ¿eh? O sea, créanme, eso es, pero importante. Ahora, vamos a hablar de estas habilidades em, que necesitamos aprender. Los que no sepan, aquí hay algunas que se vienen en tendencia. Puse 10. Tampoco se preocupen, o si quieren tomarle screenshot adelante, si ustedes me piden la presentación, se las mando. Por ejemplo, una de las cosas que parece al principio siempre tiene que ver con esta fluidez con inteligencia artificial generativa. Nos dice aquí, no bastas con saber usar el chat. Bueno, los que saben usarlo, muchos dicen, no, no lo usen como Google. Pues ya sabemos que muchos lo ocupan nada más para preguntarle, oye, me duele la cabeza, ¿por qué crees que se deba, no? ¿Cómo se cambia una llanta? Cosas así. Pero cuando es el ámbito profesional, también tenemos que aprender cómo podemos usar esta inteligencia artificial y integrar sistemas inteligentes específicos de administración, finanzas, cómo a través, de manera general, utilizando la IA, podemos aplicarla en nuestro día a día para aumentar la productividad. A grandes rasgos se trata de eso. Hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia. Hay muchos cursos que ustedes pueden ver en todos lados. Yo digo, siempre empiecen con cursos gratuitos, hay muchos, y empiecen a perder miedo los que no lo sepan, porque si hay mucha gente, yo creo que por ahí de un 40% de mis alumnos, no la sabe usar, y eso también los pone un poco en desventaja, le tienen miedo, siente que va a explotar, pero no pasa nada. Eh, People Analytics, Storytelling con datos, dice los gerentes, hablando de algunos ejemplos, y contadores deban dejar de usar la intuición para basarse en análisis de datos. Es decir, debemos de saber usar la información que se tiene para la toma de decisiones. Y también habilidades como el storytelling con datos serán claves para dirección, evidencias, clases y reportes. Es decir, habilidades que de repente nosotros no teníamos, pues hay que empezar a desarrollar nuevas. Yo les
todo el año pasado estuve trabajando con muchos de mis alumnos, bueno, con todos realmente, eh, el que pudieran mejorar su comunicación, el que pudieran mejorar la parte de cómo venderse en las entrevistas, y eso seguirá siendo. Sin embargo, unas cosas interesantes es que lo pongan en práctica y realmente lo hagan efectivo. El storytelling es una de esas partes en cómo contamos esas historias. Y pues desde luego muchos con la información pueden hacer un montón de cosas. Liderazgo de equipos híbridos y distribuidos. Se va a hablar mucho de liderazgo, se sigue hablando, pero estamos hablando de ahora tu habilidad de poder trabajar equipos híbridos, es decir, gente que no necesariamente esté presencial, sino ambos equipos y distribuidos por todos lados. Gestionar equipos a distancia, procesos de comunicación eficiente y coordinar proyectos mediante herramientas digitales es una de las prioridades para el 2026. Entonces, imagínense cómo hay habilidades que de alguna manera, pues algunos se han desarrollado, son buenos trabajando en equipo, pero ahora cómo administras a estas personas a distancia, todos los que desde luego están trabajando con equipos y tiene mucho que ver con el que tengan equipos a su cargo. Habilidades verdes, se habla mucho de esas habilidades verdes, aunque yo he visto que no tiene tanta fuerza, sino cómo podemos hacer que estas habilidades verdes se traduzcan en sostenibilidad, ¿no? Al lenguaje del negocio, costos, riesgos, aplicar criterios ambientales en selección de proveedores, gestión de activos. Hay mucho ruido sobre la parte ambiental. No sé si ustedes escucharon que el 2026 va a ser uno de los años donde va a ser más calor y eso tiene que ver mucho también con la parte de sustentabilidad en todas las áreas. Entonces, quienes estén por ahí también, va a haber mucha área de oportunidad. Pensamiento crítico y ético. Dice, ante la saturación de respuestas generadas por algoritmos, el pensamiento crítico es vital para evaluar riesgos, sesgos y consecuencias de las decisiones automatizadas en la empresa. Es decir, aunque sabemos que la inteligencia artificial y un montón de herramientas nos ayudan, esta parte también es importante para nosotros, porque hay que saber cómo nosotros también aplicar este pensamiento para no dejarnos ir solamente por eso. Dice, lo de las jornadas de 40 horas, no sé si haya entrado en rigor o vaya a entrar el próximo año. ¿Qué retos ves para los líderes de equipos o líderes de otros líderes con equipos en estas jornadas reducidas? No, todavía no, eso se prevé para que ya sean las 40 para el 2030. Se va haciendo paulatino. Sin embargo, yo creo que una de las cosas en las que va a impactar, y creo que por ahí aparece, tiene que mucho que ver con la administración del tiempo y la productividad. Es decir, am, pónganse a pensar que estamos acostumbrados a trabajar jornadas largas. Sin embargo, no estamos acostumbrados en su mayoría a trabajar por eficiencia o por productividad. Es decir, como sabemos que tenemos un periodo de tiempo para hacer las cosas y también el mismo, pues, sistema nos ha llevado a cumplir las 8 horas y parece que estamos ganando solo por esas 8 horas y es un montón de trabajo y muchos dicen entre más trabajo, más o más tiempo me quedo, más trabajo me dan. Pues sí, yo creo que los retos para los líderes va a ser la administración, como lo mencionábamos, de las personas. Cómo hacer que tus personas o las personas hagan menos, motivarlos, o hagan más en menos tiempo o hagan lo mismo en menos tiempo. Porque hace 2 años yo noté una tendencia a que las personas, por ejemplo, muchas de las personas, principalmente jóvenes, estaban buscando trabajos que no tuvieran la jornada el sábado. O sea, si trabajaban en sábado, aunque sea mediodía, no. Y no está divertido, yo también se los digo, porque yo muchos años trabajé el sábado mediodía, bueno, mediodía, 2, 3 de la tarde salía uno, y sí, pierdes mucho de esa parte familiar y el día, etcétera. Entonces, pues imagínense ir reduciendo prácticamente un día de trabajo, hablamos de productividad y muchas veces pues te va a impactar porque pues porque vas a tener prácticamente los mismos sueldos con menos horas de trabajo y es una cuestión que creo que nos va a costar trabajo adaptar, pero si empezamos a trabajar sobre ello, por eso no vale tantos libros, ¿no? Que hablan mucho de eso, pero pues ya se está empezando a trabajar y aplicar. Em, por ejemplo, el dominio del low code, no code, las áreas administrativas y finanzas.
están participando activamente en el diseño de propias soluciones tecnológicas. Saber usar plataformas permite automatizar nóminas, inventarios, sin depender de desarrolladores internos. Hoy día, con estas tecnologías que se están desarrollando, agentes, inteligencia artificial, se han desarrollado como esos micros ambientes o programas o softwares que nos pueden ayudar dentro de las empresas. Entonces, quien pueda hacer esto y lo domine, tiene una buena área de desarrollo dentro de las empresas. Esto va a seguir funcionando mucho, inteligencia emocional y gestión en el bienestar. No en balde todas las legislaciones que se están haciendo en la cuestión del bienestar y la parte psicológica también. Los líderes deben ser capaces de detectar señales tempranas del burnout, que es todo este agotamiento excesivo de trabajo de las personas, y gestionar el presencialismo, es decir, estas personas que estamos en línea y que estén de manera híbridas, la sensación de siempre estar conectado para mantener la salud mental del equipo. Yo creo que una de las cuestiones también que no hemos sabido administrar tiene mucho que ver con ese bienestar. Hay muchas personas que dicen, qué bueno, qué padre que estoy trabajando desde casa, pero cuando tienes tu oficina en tu casa, es bien difícil desconectarte, muy difícil, porque lo tienes muy fácil. Entonces puedes tener como de repente esas pausas, pero al final pueden dar las 10 de la noche y sigues conectado. Y se los digo porque a mí también me pasa, o sea, nos pasa a todos. Tenemos la oficina en nuestra casa y entonces eso es un buen reto, el tener esta inteligencia emocional y el poder gestionar este bienestar que tanto estamos buscando. Muchas veces las personas terminan más quemadas estando en sus casas. Autogestión y liderazgo, estructuras planas, debido al gran aplanamiento o la eliminación de capas intermedias. Y esto tiene que ver mucho con los organigramas que, si ustedes lo recuerdan, bueno, en muchas empresas siguen siendo, por la naturaleza de la empresa, largos, grandes. Hoy día se habla de este gran aplanamiento y tiene que ver con la estos talentos que se van a empezar a buscar con la capacidad de autogestión que puedan brillar y tomar decisiones sin supervisión constante. Es decir, no todo el tiempo estar dependiendo de tu jefe. Ya los organigramas cada vez se están haciendo más reducidos. Incluso no se habla de estos niveles hacia abajo, sino de manera lateral, que cada equipo esté o que cada persona esté dependiendo de sí mismo y tener esta autogestión y que tú puedas también tener esta capacidad y desarrollar esta habilidad para poderlo implementar o para poder resaltar en una empresa. Creo que esto es algo que se ha buscado siempre, pero va a empezar a tomar más fuerza. ¿Y por qué? Pues porque cada vez empiezan a ser también mucho más exigentes la parte de todas las automatizaciones y no estar supervisando tanto. Gestión del cambio y resiliencia, capacidad para aprender y crecer en medio de la incertidumbre, economía, tecnología, el mayor diferenciador, competitividad para los mandos medios, lo que les mencionaba. Todas las personas que sí estén dispuestas a hacer estos cambios, a irse adaptando, a estar trabajando sobre esto, van a entonces a también a empezar a ser más elegibles en este sentido. Y ojo, no es una cuestión tampoco de alarma. Muchas de estas tendencias se vienen trabajando, por eso son tendencias, ¿no? Y puede que también tarden mucho, pero muchas empresas los adoptan muy rápido. Si ustedes están pensando en empresas grandes, empresas transnacionales, empresas de este tipo, claro que son empresas que lo adaptan más rápido y son como las que van marcando el ritmo. Sin embargo, no dejemos fuera que muchas de las empresas, pues también, o la gran mayoría en México, no son grandes empresas y esas van un poco más lento, pero también van sumando en la medida de sus posibilidades a todas estas tendencias. Así que también es importante dónde van a aterrizar ustedes. Pero al final, si tienen todas estas super habilidades o empiezan a desarrollar todo esto, van a tener más posibilidades también de escalar. Privacidad y ciudadanía digital. Con la implementación del CURP biométrico y nuevas leyes de identidad digital, los administradores deben actualizarse en protección de datos personales, protocolos y seguridad y manejo de experiencias laborales. Esto para aquellas personas también que estén más relacionadas con la parte de la tecnología. Esta información de ciberseguridad está tomando cada vez más fuerza. Así que si ustedes están metidos en este ámbito, sépanse que va a ser una de las habilidades también que se están empezando a valorar muchísimo. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Ok.
Espero que sí, pónganme el número uno en el chat y vamos bien. Justo esto se los voy comentando para que vayamos. Muchas gracias, Aline, Ramón, también para que no lo esté aburriendo. Es importante, yo sé que este tipo de cosas de repente son como, ay, sí, todo esto debemos saber. Sí, no podemos dejar de lado todas las cosas que también nosotros debemos de estar viendo y que se está buscando dentro de las empresas. Yo se los digo siempre de primera mano. ¿Por qué se los digo? Porque las empresas me lo piden. Oigan, siempre lo digo en mis cursos, en mis capacitaciones, ¿qué creen? Una empresa me está pidiendo esto y entonces ya varias empresas me están pidiendo esto. Entonces, una de las ventajas también, pues al estar como de estos dos lados, ¿no? De la parte empleado y de la parte empresa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a hacer? ¿Qué hay que empezar también a trabajar? Aparte de lo que vimos, pues también trabajar en estos superpoderes humanos, esas habilidades que nosotros también, desde luego, hay muchos que ya tenemos y que a veces pues se nos olvida como desarrollar, ¿no? Se nos olvida como pues empezarlas a trabajar o empezarlas a maximizar. Estamos hablando de adaptabilidad, que es una cosa que vimos aquí atrás. Las empresas buscan gente que no le tenga miedo a aprender cosas nuevas. Importante, muchas veces en las entrevistas, cuando les hablamos de repente de una nueva, de que si saben usar esto, de que si saben usar otro, no, no sé, oye, ¿desde hace cuánto crees que no, o que lo puedes haber aprendido? No, pues lo he visto, pero no le tengo la oportunidad de hacerlo, y pues es que siento que no soy bueno para la tecnología. Esas cosas nos van descartando. Entonces, hay que trabajar sobre esta parte. Liderazgo sin ser jefe. Ya el concepto de el jefe que mandaba y amandaba, ya lo vimos también un poco en eso, ¿no? Es en la parte de atrás ese liderazgo, ¿no? Con esos, eh, canales de liderazgo, ¿no? Las empresas, dice, eliminan jefes intermedios, se busca gente que sepa autogestionarse y tomar decisiones, porque muchas veces en la parte organigrama los teníamos ¿para qué? Para supervisar y supervisar y supervisar y supervisar gente. Para eso estaban todos esos escalafones, para que el jefe vea que el jefe del jefe del jefe haga el trabajo del jefe y después de los que están hasta abajo. Entonces están eliminando mucho. Y eso tiene mucho que ver con todas esas vacantes que también ustedes ven, donde dicen, híjole, están buscando dos o tres personas en uno. Pues sí. Y muchas veces es como, sí, ya una empresa no se puede dar el lujo de tener un organigrama tan grande, porque cuesta. Y todos esos cambios también en legislaciones pegan, que no me voy a meter mucho en eso, sino lo que ustedes deben de saber, se busca gente que sepa tomar decisiones. Por eso, cuando yo les digo, practiquen la entrevista por competencias, porque dentro de las respuestas que damos en las situaciones que nos ponen cuando hacemos una entrevista, ahí es donde el reclutador, desde luego, empieza a ver esas habilidades y esas competencias que tenemos. La empatía y la comunicación, la IA no puede mediar conflictos ni entender emociones. Ahí es donde brillamos. Claro, muchas veces le tenemos miedo a esa parte de decir, la IA va a empezar a quitar trabajos, va a empezar, pues es normal, va a empezar este tipo de tecnologías, desde luego, a sustituir, sí, porque también sucede, pues lo han visto, en los centros comerciales ya no hay tantos cajeros, ya nos están orillando a ir a los cajeros y nosotros solitos, solo hay una persona o dos que están revisando que las máquinas estén funcionando bien, pero en 10 cajas, ¿no? Es el link que le choca eso. Pues sí, pero a veces uno avanza muy rápido también en eso, ¿no? Empatía y comunicación, pues sí, y eso es importante porque hay cosas que desde luego la inteligencia artificial no puede hacer todavía y tampoco, pues ahí sabemos, vemos películas y cosas así, ¿no? Pero ahí no puede mediar conflictos ni entender emociones, eso nosotros brillamos. Hay algo bien interesante, nosotros debemos de empezar a entender en dónde sí podemos brillar de acuerdo a lo que estemos haciendo y no muchas veces negarnos a lo que no podemos hacer. Porque me pasa mucho con muchos alumnos, no, bueno, es que esto es bien complicado y no, pues ahora las empresas están, y ahora las empresas, pues sí, pero si las empresas están adoptando eso porque les conviene, ellos buscan personas que se puedan adaptar a lo que ellos están haciendo. Y entonces cuando nosotros nos negamos es cuando más empezamos a obtener esa resistencia y a decir que pues muchas veces no hay como esas oportunidades y no porque necesariamente no lo sepamos hacer.
sino que muchas veces nos cuesta hacer ese cambio de tenemos que emigrar, tenemos que movernos, tenemos que hacer otra cosa, aunque en el trabajo en el que estuve de 20 años, de 30 años, que se los he dicho, tenido muchos alumnos así, se haya hecho de esa manera por muchos años. Pues sí, pues ahora cuando brinco, pues voy a brincar. Y les decía, lo escuchaba en el webinar, ¿no? De la mañana en el que estuve también. Esta persona compartía y tiene mucha razón, ¿no? Muchas veces no avanzamos en los procesos porque pretendemos a veces ganar lo que, no les digo que sea imposible, pero necesitamos ver cómo está el mercado antes de dar una cifra y pensar que a lo mejor después de 20 años de trabajo, porque nos lo hemos ido ganando, pues tenemos un buen sueldo y regresamos con una empresa nueva y pues empezamos a querer ganar lo mismo porque no hay tabuladores internacionales ni nacionales en ese sentido. Lo han ido ganando, pero se van con... Es como muchas veces yo les digo, es como cuando sales de una relación que te quieres meter a otra. Y entonces tú ya te ibas a casar en esa relación y ya estás comprometido. No llegas a la nueva relación así, oye, mira, vamos a ahorrarnos todo el noviazgo, porque yo con la anterior ya me iba a casar. Y entonces vamos a partir desde el compromiso y nos casamos, ¿no? ¿Cuánto? Un año. No funciona así. Es más o menos lo mismo. Autocapacitación. Y eso es ya, si ya no es fundamental recibir capacitación por parte de la empresa, los candidatos deberán buscar nuevos recursos para capacitarse por ellos mismos. Y sí, hay un ejemplo muy simple que siempre les pongo y tiene mucho que ver con, tengo muchos alumnos que me dicen, oye, es que yo no he encontrado empleos porque, o no he podido contratar porque piden el inglés al 100% o piden el inglés avanzado y yo no lo tengo. Basándonos en las carreras, que muchas veces eso es el problema, no sé, por ejemplo, yo estudié Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Es necesario en esa carrera el inglés. Y hay muchas personas que siguen avanzando en las carreras, pero no, si saben que eso, aprender inglés, les va a generar mayor ingresos y trabajar en otro tipo de empresas, pues hay que aprenderlo. Pero muchas personas dicen, no, pues no, porque es caro, porque no se puede, porque soy malo para el inglés y entonces dejan de hacerlo y dejan de ganar oportunidades. Yo creo que si un poquito más cambiaron esa mentalidad, pues ya lo habrían aprendido. Dice, dentro de la capacitación es enseñarte los procesos y formas de operar de la empresa en la curva de la curva de aprendizaje. ¿Es malo pedir eso o está mal? Dentro de la capacitación enseñar los procesos y formas de operar de la empresa en la curva de aprendizaje. ¿Es malo pedir eso? A ver, ya me refiero a que te refieres seguro, Delia, a ya estando en una empresa. Ah, 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 ah. Permítame tantito que se me apagaron los monitores. Ahí estamos de regreso ya. Eh, exacto, entonces la empresa ya operando. Sí, no es malo, pero a ver, vámonos a la realidad. No todas las empresas tienen la misma cultura, no todas las empresas tienen procesos, procedimientos, lo que debería de ser. Y se los digo yo porque la gran mayoría de las empresas con las que trabajo, cuando yo les digo, oye, tienes un programa básico de onboarding para las personas nuevas, el 90% de las empresas no lo tiene. Al menos en mi sector, pymes, medianas, chicas, emprendedores, y no es tan complejo. Pedirlo, desde luego que no es malo, que te lo enseñen tampoco no es malo. Lo malo está en que en este tipo de empresas muchas veces quien te lo enseña y quien te lo enseña va a decir, no, pues yo voy a perder tiempo. O te va a decir, híjole, pues yo cuando llegué a esta empresa aprendí, pues te toca ir aprendiendo conforme se va desarrollando o conforme vas viendo las cosas. Entonces, es complejo. Y hasta en empresas grandes. Yo siempre les pongo este ejemplo porque es de los que tengo presentes, que cuando mi esposa entró a trabajar en una empresa que estaba en Torre Mayor y ocupaba 5 pisos, una empresa de seguros muy grande, creo que ya se fue a Santa Fe. Es más, ni siquiera era una empresa de seguros, era un broker de seguros internacional. Ella cuando entró le tocó investigar en los manuales todo, 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 todo. Ella estuvo trabajando cerca de 3 años ahí. Ya después no fue posible seguir ahí porque al final se iban a mudar a Santa Fe y pues no quedaba aquí en la esquina. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Después de casi 2 años,
de estar trabajando ahí. Una vez llega la directora de recursos humanos a darles una plática a todos ellos en el área en la que estaba mi esposa y les dijo algo bien interesante. Les dijo, oigan, eh, pues todos ustedes estoy segura de que pasaron por la misma capacitación. O sea, hablaba esta persona de estándares de capacitación a las personas, porque también les hablaba a las personas de nuevo ingreso. Y entonces les decía, no, o sea, como dando por hecho que habían pasado por esa inducción. Ya al final, no, mi esposa no pasó por esa inducción, creo que la mayoría de las personas no, porque muchas veces en este tipo de empresas se va perdiendo y dependes de los jefes, y los jefes de arriba confían en que los de abajo lo están haciendo bien. Y entonces, pues a veces toca, aunque sean empresas muy grandes, pues nosotros estar aprendiendo. Imagínense si eso pasa en las grandes, ¿qué va a pasar en las pequeñas? Entonces, no es malo pedirlo, no. Sin embargo, también tiene mucho que ver la empresa y quién lo va a hacer, porque alguien va a dejar de hacer algo por capacitar, porque no hay una cultura de embajadores de marca que puedan ayudar a las personas que van entrando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Pónganme el número si vamos bien hasta aquí. Estamos a unos minutos de terminar. Pónganme algunas dudas que tengan, si tienen alguna duda respecto a esto. Es un poco de información. Ya el siguiente año que empezamos a ver con más claridad también cómo se están moviendo la información, pues desde luego también estaré haciendo un webinar. Adelante, alguien, ¿qué duda tienes? Si quieres abrir tu micrófono, escribirlo, échalo. No, porque redactarlo está complicado. Es que, o sea, bueno, yo ahorita he estado trabajando mucho en mi CV, pues en mejorarlo y todo, y pues yo lo paso a revisión por ChatGPT. Entonces, si me dices que ahora la tendencia es de que haya como estos nuevos filtros, ¿cuál sería como el prompt adecuado pues, para mejorar algún CV a través de ChatGPT? Ok, no lo hay. Te voy a Mm, decir qué es lo que tienes que fijarte. Tienes que ok. fijarte mucho en la vacante. Eso es un tip que para todos. La vacante les va a dar mucha de la información que ustedes necesitan poner en su currículum. ¿Por qué? Porque cuando yo alimento, estas tecnologías, claro, nos van a ayudar para ir como seleccionando, pero a lo mejor van a ser más específicas en los filtros o van a poner por ejemplo, esta de la bioentrevista te da un montón de cosas. O sea, yo el año pasado probé un software en el cual te decía hasta, los decía yo, los microgestos que hacías. Casi, casi si tu pupila se dilataba y cosas así bien. Tú dices, bueno, pues sí, yo no lo vi todavía tan confiable, ¿no? Al final, tu tono de voz y se escucha como temblorosa, dudosa, y no está fuera de eso. Yo, por ejemplo, también hago entrevistas en las cuales de repente transcribo la entrevista, esto con permiso de los candidatos, para tener como un mayor, porque luego no recuerdas todo lo de la entrevista, y cuando transcribes las entrevistas y lo pasas a un software de IA, te da un montón de información que a lo mejor a ti se te fue y te recuerda cosas que yo lo pongo contra una vacante. Claro, como por eso les decía, la IA no lo hace todo, ¿no? Al final tú decides si también lo que tú viste ahí coincide con lo que también las IAs te dan. Pero muchas veces te dan cosas que tú dices, ah, mira, no lo había yo pensado, no lo había visto de esa manera. Se te puede ir porque pues, somos humanos. Pero yo cuando comparo currículum con vacante, con candidato, siempre me baso en lo que estoy buscando en la vacante. Y cuando yo publico una vacante, pues te pongo lo que realmente necesito. Yo no pongo una descripción de puesto completa en la vacante, en una publicación, porque la descripción de puesto pueden ser 3 o 4 documentos. Es muy amplio, pero te pongo lo principal que necesito. Por eso, cuando está bien redactada, tú puedes adaptar a esa vacante y es más sencillo poderlo hacer, ¿no? Ahora, ojo, eso te va a ayudar, desde luego, sí, a pasar a TS más rápido, pero recuerden que al final quien decide es el reclutador. Entonces también, si nosotros hablamos el mismo idioma de cómo está publicada la vacante, hay muchos factores que pueden influir en que sí me llamen o no. Que el reclutador lo esté haciendo manual y si tu currículum fue el 250, la verdad es muy difícil que lo lea. Eh, si tiene un sistema de automatización o se pone vivo y descarga los 250 currículums, hablando fuera de presupuesto, ¿eh? Y lo suben a una IA, esos 250 se los clasifica basado en la vacante. Por eso hay que basarnos en la vacante.
y las preguntas Ah, cuando también tengo una entrevista las voy a hacer basados en la vacante que busco y en las habilidades. Entonces, no, en ese sentido no me puedo mover tanto ni irme así tan complicado, ¿no? hola Javi, buenas Pues, noches. hola, hola Isabel, Perdón que te interrumpa, ¿eh? dime, no, dime, adelante. Yo ahorita tengo pues una situación en base a lo que estás diciendo ahorita. Primero, se ha tardado mucho, pero como el 8 o 10 de diciembre, ya tiene Ujú, ratito, una persona me envió un mensaje y me preguntó si sabía algunas cosas. ajá, Y pues ya le contesté que sí, que en el empleo anterior, lo más breve, ¿no? Lo que hacía. Y así se quedó. Y hace como 3, 4 días me mandó un mensaje y me pidió mi CV, ujú, pero es una vacante que no está abierta, que no está publicada, ya la busqué y pues le ok, mandé mi CV así como yo lo tengo hasta ahorita. ujú, Y pues ahorita estoy en espera de a ver ahora cuánto se tarda en ok. contestarme, pero ¿Sabes por empezando el qué año, te pues quería contactó? preguntar. ¿Por qué medio No, te contactó? ¿O cómo te ah, contactó? por LinkedIn. Ok, o sea, está bien. Pues mira, cuando estamos con vacantes a ciegas, una de las cosas que yo les recomiendo es como esa habilidad que podamos tener para sacar la información. Si no está publicada, hay dos situaciones nada más. Son vacantes que no se van a publicar porque a lo mejor van a sustituir a alguien, y eso tengo un cliente con el cual vamos a arrancar la siguiente semana así, pues lo está haciendo a través de nosotros porque va a sustituir a dos personas y no se está publicando, ellos no lo están publicando. Y va a ser luego más difícil encontrarlo también por el nombre de la empresa. O la otra es que muchas veces hay empresas que a lo mejor van a abrir puestos nuevos y empiezan a sondear el mercado. Entonces, cuánto están pidiendo, empiezan a ver qué habilidades tiene la gente, etcétera. Entonces pueden ser esos dos casos. Entonces, pues yo te diría, pues sí, espérate, tú insiste, pero también cuando te contactan es más fácil. Oye, puedes pasar, oye, sí, me pasaron, ¿por dónde me contactaste? No, si fue por LinkedIn. Oye, ¿me puedes dar un poquito más de información de la empresa? Muchas veces es sí, pero primero queremos tener la información de las personas que pueden ser viables y después les damos. Ahí tampoco puedes forzarlo y pues te tienes que esperar un poco. Sabemos que ahorita están en pausa, pero no lo están dejando morir, así que pues hay que darle seguimiento. Pero Y mientras no me más quise ver puedas, así tan desesperada como en empezarle a hacer preguntas, sino que ahorita lo que ella me ha preguntado yo le he ido contestando. ok. Entonces, Yo te yo diría, digo, pues a lo mejor cuando te vuelva a hacer una pregunta o sobre algún cuestionamiento, tú insístele, oye, me gustaría mucho también un poco por la confianza para darte más información, que me dijeras de qué se trata, sobre qué vacante, etcétera. Entonces, si tú tienes toda esa duda, es válido también de tu parte antes de seguir soltando información o respuestas, pues que te digan de qué se trata, El puesto sí es el mismo. O sea, lo que me ha preguntado ella es basada en el puesto que el yo puesto que tú puse has ahí en desarrollado. LinkedIn. Ajá. ¿Ok? Sí, eso también es un poco, te lo digo, para que tú no estés a ciegas. O sea, porque si de repente siento que llega la duda, será cierto o no, a lo mejor nada más me ilusionan, pues sí, así pasa, pero sabemos que muchas veces cuando a los reclutadores les encomiendan casi ser súper secreto, pues no te van a dar mucha información. Y a lo mejor así, bueno, pues si tengo más candidatos, a lo mejor Isabel ya no le interesó, pues bueno, pues seguimos. Por eso te digo, en la medida de lo posible, la duda más grande que tengas, pues a lo mejor sí, se la pidiendo, pero si no, pues, pues espera, a lo mejor también muchas empresas tienen procesos bien raros, esa es la verdad. Sí, pues me quería esperar. El mensaje me lo mandó el viernes. Ah, bueno, espérate Y todavía. me quiero esperar por lo menos una semana y ya preguntarle que si está interesada
Sí, el lunes de la siguiente semana, estos Ujú. días son más. A menos que ellos sí estén trabajando y estén, llevando el proceso porque lo requieren, pues te seguirán contestando. Pero esos periodos de una semana son buenos. Al final tú no lo dejas y tampoco estás tan encima de la persona, ¿no? Sí, ¿Ok? Bien. ok, gracias. Súper, aquí nos dice, sí, luego los colaboradores se quejan porque no tienen tiempo del onboarding con la presión del trabajo y que el gerente les pide que sí lo hagan porque es hasta de contrato hacerlo. Pero también el gerente pide que las cosas del trabajo terminen en tiempo, lo que hace que los colaboradores entren en conflicto y dilema. Sí, yo lo sé, y a veces no, y a veces es complicado. Empresas que trabajan así pues así están acostumbrados a trabajar. Acuérdense que hay una cuestión que es el deber ser y otra es como también nosotros quisiéramos que funcionara o como también nuestro cerebro de repente trabaja y hay gente que sí se va adaptando y hay gente que no. Entonces, pues también muchas veces de ahí nos van midiendo y está en nosotros también, pues si queremos seguir trabajando ahí porque tampoco estamos a fuerzas, ¿no? Dice, yo revisé mi chat, que si algo tiene la vacante para tratar de verificar si es ajuste más 8%, es necesario probar con otra herramienta. Ya no, no, acuérdense que, a ver, cuando estamos trabajando con IA, la revisión de nuestros currículums, la IA no nos va a dar la verdad absoluta, solo nos va a ayudar a mejorarlo. Pero eso no quiere decir que nos tengan que llamar por tener un cierto porcentaje de compatibilidad. Ojo, ¿ok? También eso es importante. Y también depende cómo el reclutador lo revise, cómo sean sus procesos, cómo reciba la información, si le llegó, si no le llegó, si usa ATS, si no usa ATS. Entonces, tengan eso en cuenta. Y también yo les digo, ay, de repente, aunque suene medio fuera de lo que yo les enseño, pero es a veces un poquito de suerte también. Por eso el currículum no lo es todo, por eso no se encierre nada más en esa parte de hacerlo de esa manera, ¿no? Hay otras herramientas, hay otras postulaciones. El networking, se los he mencionado mucho. Trabajen sobre el networking, empiecen a crecer su red de contactos. Dice, en una publicación que hice en LinkedIn me recomendaron quitar mi cel y otros datos por el robo de identidad. No sé si viste mi publicación. Dice, en una publicación me recomendaron quitar el cel y otros datos por el robo de identidad. No sé si viste. No la vi, Delia. He estado medio inactivo ahorita en LinkedIn, pero no sé si quitar tus datos de dónde, de LinkedIn, o si los estás publicando en LinkedIn, del CV. No. A ver, siempre va a existir el robo de información y de datos. Pues nada más hay que estar atentos a quién le estamos mandando la información. Pero si un reclutador va a querer tu teléfono, o sea, ¿qué otros datos les vas a poner? Porque, por ejemplo, yo les digo, pongan su celular, no los puedan localizar, pongan su teléfono, bueno, su número celular o teléfono los puedan localizar, pongan su correo electrónico y también su perfil de LinkedIn. O sea, si ya porque hay personas que en su currículum ponen cartilla, casi casi me ponen la copia del INE, no. O sea, mi nombre, se relaciona y ya sí, el dato mínimo. Porque muchas veces los reclutadores hablan y escriben por WhatsApp o lo suben a números automatizados, porque hay también herramientas que nos ayudan a subir un bloque de números y mandar muchos mensajes o automatizarlo con un bot, y siempre se busca el número de celular. Entonces, pues son esas cosas que no podemos quitar, porque también va a ser bien tardado para una persona mandarte un correo electrónico en una primera entrevista. Entonces, sí, vas a escuchar un montón de información o de cosas así, pero al final también pues si no está la información, ¿cómo le haces? Pero tampoco estén subiéndolo así por subirlo. O sea, lo están subiendo en plataformas que de alguna manera protegen esa información, pero si suben su currículum, como lo veo que lo hacen, mis alumnos no lo hacen, pero veo que muchas personas suben su currículum y luego lo suben con cartilla militar, la dirección completa de su casa y todo, eso nunca lo hagan. Eso sí está mal. Ahí sí les diría porque está público. Hay muchísimas personas, pero si está dirigido a una sola empresa, pues ellos tienen todo ese manejo de información y deben de ser responsables de eso. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Bueno, pues ya nos excedimos un poquito y bueno, también rapidísimo para aquellos que ya lo vieron o aquellos que todavía no han entrado a alguno de mis programas, veo algunos que ya han estado conmigo, otros no. Y pues bueno, simplemente decirles que lanzamos la preventa para el programa Empleabilidad Avanzada 2026
donde ya incluimos tres expertos más que van a estar aparte de un servidor. Vamos a estar trabajando sobre los pilares esenciales que hemos tenido, sobre LinkedIn, entrevistas, currículum. Vamos a ver un poco de inteligencia artificial. Gracias, Román, también por la contribución que nos hiciste, los prompts que también funcionan, desde luego. Pues todo lo que nos puede ayudar. No hay uno exacto, verdadero, infalible, no lo hay. Siempre es irlo adaptando. Pero estamos haciendo esta preventa exclusiva. Vamos a arrancar el programa de empleabilidad el 21 de enero, pero ahora no van a ser 8 semanas, van a ser 10 semanas adicionando habilidades de venta con nuestra experta Ilia García, imagen profesional con Vanessa Trejo, que ustedes ya la han visto en algunos programas, y liderazgo estratégico con un coach internacional se llama Alberto Calderón, ¿no? Que tiene clientes como Koblenz. Todos ellos son personas que hemos conocido en el ámbito empresarial y se están sumando al programa de empleabilidad, pero no por eso el programa es más caro. Vamos a trabajar un precio, estamos con un precio de preventa que normalmente el precio es de 5,970, pero o sea, durante esta semana, todas las personas que se inscriban van a acceder al programa con todos esos módulos, módulos adicionales, materiales, sesiones en vivo, miércoles y jueves a partir del 21, 1,990 pesos. Y ustedes pueden congelar y apartar este programa hasta el viernes 2 de enero con el 50%. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes lo apartan con 995 pesos, pueden pagar el resto hasta el 20 de enero y congelar ese precio, porque vamos a tener un evento por ahí de mediados de enero donde el precio va a subir. Ya no va a ser preventa, va a ser a partir de ese precio hacia arriba. Entonces, si ustedes quieren aprovechar hasta este viernes, pueden apartar con 995 pesos, congelan el precio y después de ahí tienen hasta el 20 de enero para liquidar la otra parte y comenzar el 21 en este programa que vamos a estar trabajando miércoles y jueves a las 7:30 de la noche. Este programa actualizado. Para los que ya están con nosotros, vamos a actualizarles también el acceso a estos programas porque ya lo consumieron y vamos a actualizar la información. Los que no, que han entrado a este programa que es en vivo, sesiones en vivo conmigo y que además tienen una sesión de 30 minutos después de cada lección individual conmigo. ¿Para qué? Para que podamos revisar el avance de cada uno de estos módulos, que quiere decir que van a tener 10 sesiones conmigo personalizadas de 30 minutos no para hacerlo, sino para poder revisar los avances que tuvieron en cada una de estas clases. Así que, pues ahí está la invitación. Les voy a estar mandando la información durante esta semana para los que se quieran inscribir. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí está la información en el grupo. ¿Cómo funciona? Pues, Aline, en los grupos mandé un, este, un link donde puedes pagar y ahí le pones el precio de 995, pagas o transfieres cualquiera de las dos y una vez que lo hagan, ayúdenme por favor a mandarme su nombre y su comprobante para poderlos irlos metiendo al chat y también saber quiénes son los que lo hicieron con este precio. Entonces, ahí está, pueden apartarlo y pagar la otra parte. Ese precio se les congela y los que entren después del 2 tendrán otro precio más alto, desde luego. Por eso estamos lanzando esta preventa esta semana. Así que pues ahí está. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, escríbanme. Vamos a estar haciendo webinars de manera más constante y compartiendo también material gratuito, además de otras capacitaciones ya también que nos han pedido más específicas. Pero este programa es el más completo y estamos adicionando tres expertos más con tres temas más los que se nos vayan sumando. Así que eh, en los grupos está la información. Ahorita no la tengo aquí a la mano, pero si están en cualquiera de los grupos, lo publiqué hoy. Entonces, pues ahí está toda la info. Cualquier duda, escríbanme directo al chat y con todo gusto les mando la información. Si ustedes quieren también la presentación de lo que vimos hoy, mándenme un mensajito y se las comparto con todo gusto. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo. Nos estamos viendo en estos días. Que tengan un feliz cierre de año y arranque del 2025. Así que aquí vamos a estar trabajando con ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Javi, igualmente.